Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este vídeo. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. ¿Has sentido cómo tu atención se subasta al primer gesto, a la primera frase torcida, a la primera notificación que exige tributo como un tirano pequeño, pero insistente? Si hoy no gobiernas ese instante microscópico entre lo que aparece y lo que decides creer, alguien lo hará por ti y cobrará intereses en ansiedad, culpa y cansancio sin nombre. La impresión llega cruda. El error es tu sello apresurado de urgente, amenaza, importante, sin audiencia ni prueba. Y ahí se rompe tu día, no en los hechos, sino en tu prisa por absolutizarlos. Lo notas en el cuerpo. Respiración cortada, hombros en guardia, mente apagando fuegos que solo arden en la historia que te cuentas. Foco no es tensión, es paz operativa. Vuelves a ser juez despierto, en tu propio tribunal, no funcionario de lo que te hiere. Si de verdad quieres recuperar el eje, demuéstralo ahora. Escribe en comentarios: gobierno lo que depende de mí. Y si no te atreves, quizá aún prefieras que otros decidan por tu día. Porque quien gobierna tu atención, gobierna tu vida. Y ese mandato empieza con un no sereno al primer impulso y un sí sobrio a tu razón. Vuelve al centro y deja de licitar tu mente al mejor postor. Vas a trazar la línea de fuego. De este lado, tus juicios, tus intenciones, tus elecciones. Del otro, todo lo demás, y lo que cruce como mío será contrabando que debilita tu ciudad interior. Cuando entregas el timón a lo externo, tu luz se fragmenta en 1000 haces impotentes. Cuando restituyes el mando a tu voluntad, la gravedad cambia y el ruido pierde rango de ley. No es fuga, es clasificación. No es frialdad, es justicia. Al hecho su sitio, al juicio su soberanía. La serenidad que nace de este orden no es blandita, corta con filo, siente, sin ceder, escucha sin obedecer, y de repente la alarma interna deja de dispararse por fantasmas. Esa energía recuperada se convierte en nitidez. Decides más rápido, te arrepientes menos. Sostienes lo que empiezas, porque has dejado de negociar con lo imposible. Lo que muchos llaman distraerse es en realidad duplicidad, querer dos vidas a la vez. Unidad de intención es cirugía moral que sutura el desangre de tu atención. Confiesa tu eje y el foco llega como consecuencia, no como truco. Es el sí entero a tu principio director que vuelve soportables todos los no. Has sentido cómo la duplicidad te parte por dentro, querer agradar y a la vez ser íntegro, correr hacia todas partes y al final no llegar a ninguna. Ese desgarro no es azar, es una elección no confesada. Cedes tu día al ruido y luego llamas mala suerte a la fatiga. La mente no se rompe por estímulos, se rompe por fines incompatibles. Cierra el tribunal y dicta sentencia. Una sola intención, un solo norte. Lo demás sobra. Dilo en voz baja y siéntelo en el cuerpo. Cuando la voluntad se alinea, el foco no se exige, aparece. Menos promesas vanas, más criterio. Menos pirotecnia, más substancia. Si de verdad quieres poner fin al autoengaño, escribe en comentarios: elijo un solo fin y acepto el precio. Si no lo haces, quizá aún no estás listo para vivir con la dignidad de quien guarda su atención como sagrada. Ahora vuelve a mirar el presente sin pedirle permiso. La serenidad que buscas no adormece, afila. Es un silencio con acero por dentro. Te permite sentir sin arrodillarte, escuchar sin obedecer. Notarás el cambio en pequeños detalles. La notificación suena y no manda. La opinión llega y no sentencia. El plan tropieza y no te define. Esa energía que antes se perdía en alarmas imaginarias vuelve a casa y se convierte en nitidez.
eliges más rápido, te arrepientes menos, sostienes lo empezado. Y cuando el mundo no coopera, dejas de negociar con lo imposible, aceptas la materia prima del día tal como es y trabajas sobre ella. Foco no es músculo en tensión, es lucidez operativa. Es el sí al real y el no a la fantasía que te drenaba. ¿Confirma o envío dos próximos 2 parágrafos? ¿Cuáleo total acumulado de palabras ja enviados? Mira la herida donde nace todo, el asentimiento precipitado. Entre la impresión que llega y el juicio que colocas, hay un resquicio diminuto donde decides tu destino, casi sin darte cuenta. Entras al día como quien firma contratos a oscuras. Aceptas rumores como hechos, emociones como pruebas, urgencias como ley. Ese sí inconsciente convierte tu mente en campo de batalla y te pone a sueldo del primer estímulo con uniforme de sirena roja. El cuerpo lo denuncia, respiración en jaulas, mandíbula en piedra, pupilas en alerta por incendios que solo viven en tus narrativas. Suspende un segundo, examina, pregunta, ¿qué está bajo tu control y qué no? La atención recupera soberanía cuando el juicio despierta y recuerda su rango. No corres más rápido, caminas con peso específico. Ahora ancla la unidad que cura la mente partida. El opuesto del foco no es la distracción, es la duplicidad. Querer aprobación y verdad a la vez, velocidad y precisión a la vez, comodidad y carácter a la vez. Dos amos tiran de la misma cuerda y te rompen por el medio. La cirugía moral empieza con una confesión. ¿Qué merece tu vida hoy y qué se marcha sin pleito? Corta el brillo que agota, deja la sustancia que sostiene. Notarás el silencio que queda después del ruido. No es vacío, es espacio de mando. Desde ahí, elegir se vuelve más simple, no más fácil. Dices un sí entero y todos los no dejan de doler como pérdida y empiezan a sonar como higiene. El foco no se fuerza, se decanta cuando tu voluntad vuelve al principio director. Elige tu terreno de batalla, la realidad tal como es. La serenidad no te pide que el mundo afloje, te pide que tú dejes de pelear con fantasmas. Cuando el presente deja de ser acusado y pasa a ser materia prima, la mente se ensancha y el foco pisa suelo firme. Aceptar no es rendirse, es retirar tropas de frentes perdidos para concentrar fuerza donde hay posibilidad. Entonces las comparaciones pierden su veneno, el resentimiento su guión y el y sí su teatro. Queda lo que cuenta, responder bien con lo que hay. Ahí la velocidad deja de ser prisa y se convierte en eficacia. Menos fricción interna, más obra. El mundo sigue ruidoso, pero tú ya no te ofreces voluntario como intérprete del ruido. Silencio operativo, criterio, encendido. La ferocidad del foco nace de un pacto contigo. No más microtraiciones, no más síes cobardes, no más silencios que te encogen, no más consumo que te degrada en nombre de desconectar. La raiva, bien dirigida, marca límites. El miedo, entendido, revela que el barullo te enseñó a confundir ruido con vida. El amor propio, sobrio, te recuerda que quien cuida su respuesta no mendiga circunstancias. Reencuadra sin adornos, o eliges un fin o eliges la dispersión. La libertad no es tener todas las puertas abiertas, es cerrar las que no llevan a casa. Y cuando cierras, algo se unifica por dentro. El juicio recupera su trono, la atención vuelve a ser sagrada y la vida deja de arrastrarte para que seas tú quien la atraviesa con la cabeza alta. La disciplina del asentimiento es tu puerta de salida del caos. No consiste en negar lo que sientes, sino en no coronar a cada sensación como verdad. Observa la impresión, retrasa el veredicto, interroga la utilidad, te acerca a tu fin o te arrebata el timón. Ese segundo ganado al impulso vale por horas de claridad. Cuando proteges ese umbral, el sistema de alarmas deja de dispararse por sombras y tu energía vuelve a la obra. A partir de ahí,
el foco deja de ser una lucha y se vuelve un estado natural. Eliges, sostienes, terminas. Es menos épica y más oficio, un día bien juzgado, una decisión bien tomada, un silencio que ahorra 20 explicaciones. Si hoy estás dividido, empieza por custodiar ese instante invisible. Ahí se recompone tu eje. Cierra el arco con un consentimiento sobrio al real. No es resignación, es respeto por la materia prima que te toca trabajar. El mundo no te debe un escenario ideal para enfocarte. Tú te debes la dignidad de responder bien al escenario que hay. Desde ese pacto, las comparaciones se apagan como luces innecesarias y la mente deja de mendigar permiso para actuar. La serenidad se vuelve fuerza ofensiva, sientes sin ceder, escuchas sin obedecer, decides sin teatralidad. Y cuando tropiezas, no te rompes, ajustas, aprendes, continúas. Foco total no es contracción, es una lucidez que no desperdicia vida, es caminar con una sola intención, cabeza alta, paso nítido y un tribunal interno despierto que sabe a quién abre la puerta y a quién dice que no. El orden interno no es decoro, es defensa activa, clasifica sin piedad, hechos fuera, juicios dentro. Si un estímulo pretende entrar con el sello de mío, regístralo y devuélvelo a la frontera. La mente recupera su forma. Cuando cada cosa ocupa su lugar, al externo, la constatación, al interno, la decisión. Desde esa jerarquía, el día deja de ser una feria ambulante y se convierte en un taller. No hay promesas de facilidad, hay método, impresiones observadas, veredictos tardíos, acciones sobrias, menos espectáculo, más solidez. Y cuando llegue el golpe, que llegue, te encontrará en tu sitio, con el timón en la mano y los pies firmes en tu propio criterio. Cierra con un compromiso que no admite testigos. Tratarás tu atención como sagrada, porque de ella nace lo que dices sí y lo que dices no, lo que haces y lo que pospones, lo que te construye y lo que te vacía. Foco total no es vigilia tensa, es una tranquilidad armada que deja de pagar peajes al capricho. Acepta el día, honra tu principio director, protege el umbral del asentimiento y deja que la unidad haga su trabajo silencioso. Cuando el juicio madura, el ruido pierde su corona. Queda el camino despejado, cabeza alta, paso nítido y una vida que ya no te arrastra, porque eres tú quien la atraviesa. La mente deja de sangrar cuando eliges una sola lealtad. Si hoy te divides entre agrado inmediato y valor duradero, el precio es siempre el mismo. Fatiga con nombre de excusa. El remedio no es heroísmo, es higiene del juicio. Examina, delimita, decide. No negocies con lo imposible, no dramatices lo inevitable. La serenidad que resulta no adormece, afila. Permite sentir sin inclinar la cabeza, escuchar sin entregar el timón. A cada impresión, un filtro. A cada miedo, una pregunta. A cada impulso, un respiro. Así el foco no se fabrica, se asienta. Y lo que ayer te gobernaba hoy se vuelve simple escenario para tu criterio. Cuando el presente deja de ser reu y pasa a ser campo de trabajo, el ruido pierde jurisdicción. Comparaciones, resentimientos y sí se apagan como luces sobrantes y queda una claridad que no necesita aplauso. La ciudad interior se ordena, vigías en la puerta del asentimiento, artesanos en el taller de la acción, jueces despiertos en la sala del juicio. No hay triunfo contra nadie, hay absolución de ti mismo. Caminas con una sola intención y lo demás cae por su propio peso. La vida sigue áspera a ratos, pero tú atravesando, sin prisa y sin pausa, con la cabeza alta y la atención intacta. La disciplina madura convierte el día en un taller silencioso. Entre la impresión y el asentimiento, pones un guardia con linterna. Observa, contrasta, retrasa el sello, decide con ecuanimidad. Lo que antes te
arrastraba ahora apenas roza la superficie. No te privas de sentir, te privas de obedecer sin examen. La energía que escapaba por alarmas falsas vuelve a la obra concreta. Terminar lo empezado, sostener lo que importa, dejar caer lo superfluo. El foco se vuelve un clima más que un esfuerzo. Aire limpio, herramientas en su sitio, manos firmes. Ninguna tormenta apaga ese orden. Como mucho, lo prueba. Y lo que resiste la prueba te pertenece de verdad. Cuando aceptas que a ti te toca el juicio y al mundo le toca el hecho, la vida se alinea sin ruido. Las notificaciones ya no dictan, las opiniones ya no condenan, los tropiezos ya no narran tu valor. Dentro, un tribunal despierto. Fuera, un paisaje que cambia. Renuncias al derecho de culpar el entorno por tu dispersión y con esa renuncia recuperas soberanía. Entonces, la mente deja de negociar con gigantes imaginarios y camina con una sola intención, sin teatralidad, sin deuda con la distracción. Foco total es esto, una paz operante que no desperdicia vida, un sí entero a tu principio director y una travesía sobria, cabeza alta, paso nítido a través de lo real. La atención se fortalece cuando reduces la vida a lo gobernable. No es estrechez, es precisión moral. Lo que no depende de ti se registra sin pleito. Lo que depende se asume sin demora. El día se vuelve una secuencia de puertas. Abres lo que conduce a tu fin, cierras lo que te roba la luz. Menos épica, más método, menos ruido, más oficio. La mente que antes era pasillo de paso recupera condición de templo. Entra solo lo digno, lo examinado, lo necesario. No buscas momentos perfectos. Pones orden en el presente imperfecto y así, sin aspavientos, la voluntad deja de gotear y se convierte en un cauce que sostiene. Si alguna vez dudas, vuelve al umbral del asentimiento y píllate infraganti antes del sello. Ahí se desactiva la vieja costumbre de absolutizar lo que apenas es impresión. Ahí también se respira distinto. El cuerpo afloja, la mirada aclara, la decisión encuentra su peso justo. La unidad no grita, permanece. La serenidad no posa, trabaja. Con el tiempo lo notarás en lo concreto. Terminas lo que comienzas. Corriges sin drama. Aceptas el real sin rendirte. Foco total es esa paz operante que te hace dueño del propio ritmo. Es caminar con una sola intención, sin perder altura, sin regalar tu vida a cada tirón del mundo. Devuelve la voluntad a su trono y el resto se reordena solo. A partir de esa soberanía mínima, tu juicio despierto, el día deja de dictarte sentencia y pasa a solicitar tu firma. Lo que no depende de ti se constata sin pleito. Lo que depende se asume sin demora ni dramatismo. La duplicidad pierde oxígeno cuando eliges un solo fin y honras su precio sin discursos. Entonces, el foco deja de ser un acto de fuerza y se convierte en temperatura estable. Menos fricción, más obra. El cuerpo acompasa, la mente aclara, el pulso se vuelve útil. Para probarte a ti mismo, deja una huella consciente. Escribe en comentarios, honro un solo fin y pago su precio. Y si no te atreves, quizá aún prefieras la comodidad de dispersarte. La serenidad que aquí se defiende no es espectáculo, es arquitectura. Pone vigías en el umbral del asentimiento, artesanos en el taller de la acción y jueces despiertos en la sala del juicio. Con ese orden interno, la notificación ya no manda, la opinión ya no condena, el tropiezo ya no define. Lo que ayer te arrastraba hoy solo roza la superficie. Caminas con una sola intención, cabeza alta, paso nítido, sin regalar tu vida a cada tirón del mundo. El foco total no es contracción, es una lucidez que no desperdicia la existencia. Y cuando el ruido vuelva a gritar, recordarás el procedimiento. Observa, retrasa el sello, clasifica, decide.
El resto cae por su propio peso. El foco no es un truco, es una confesión. Confesar que es valioso y aceptar el resto como escenario. Cuando haces esto sin teatralidad, el día gana densidad y tu mente deja de ser campo de batalla para volver a ser templo. No se trata de endurecerte, sino de ordenar. Impresiones observadas, juicios sobrios, acciones con peso. La serenidad, entonces, no te separa del mundo, te separa del capricho. Y el capricho, sin oxígeno, deja de arrastrarte. Si has llegado hasta aquí, demuéstrate una sola vez con hechos. Escribe en comentarios: elijo lo que depende de mí y actúo. Y si no lo haces, quizá aún prefieras que la inercia decida por ti. Cierra sin adornos. No prometas facilidad, promete integridad. No pidas un mundo dócil, afina tu criterio. La libertad que buscas no depende de que todo salga bien, depende de que tu atención tenga dueño. Y ese dueño eres tú cuando vigilas el umbral del asentimiento, cuando eliges un fin y asumes su precio, cuando aceptas el real sin rendirte. Entonces el foco deja de ser una hazaña y se convierte en tu modo de andar. Cabeza alta, paso nítido, silencio que sostiene acero. Lo demás pierde rango de ley. El ruido seguirá, pero tú ya no. Devuelve el pulso a lo esencial. Sí, aceptas que la mayoría de tus cansancios vienen de coronar impresiones como hechos, empiezas a recuperar el mando. El procedimiento es claro y sobrio: observar sin prisa, nombrar sin dramatismo, decidir sin espectáculo. Cada vez que retrasas el sello del asentimiento, desactivas un incendio imaginario y ahorras una reserva de energía para lo que de verdad importa. La mente agradece con silencio útil, el cuerpo afloja y la acción encuentra su cauce. No hay método secreto, hay rectitud aplicada al minuto presente. Ese es el suelo firme del foco: menos ruido, más obra, menos impulso, más juicio. Quien ordena por dentro, avanza por fuera. Y cuando vuelvas a sentir el tirón del mundo, recuerda el mapa. Frontera clara entre lo que depende de ti y lo que no. Al hecho, su sitio; al juicio, su soberanía. La duplicidad pierde oxígeno si sostienes un solo fin y aceptas sin queja el precio de honrarlo. La serenidad, entonces, deja de ser pose y se vuelve herramienta. Sientes sin ceder, escuchas sin obedecer, eliges sin teatralidad. El foco total no es vigilia crispada, es una paz operante que no malgasta vida. Caminas con una sola intención: cabeza alta, paso nítido. Y el ruido, por fin, deja de mandar, porque tu atención ya tiene dueño. Lo que llamas falta de foco suele ser falta de frontera. Si todo entra con el mismo rango, nada manda y todo te arrastra. Restituye jerarquías: al hecho su peso, al juicio su gobierno, a la acción su oficio. El día se aclara cuando cada cosa recupera su sitio. Entonces la voluntad no empuja, sostiene; la mente no gira, orienta; el cuerpo no se tensa, responde. La serenidad deja de ser promesa y se vuelve procedimiento: observar, retrasar el sello, clasificar, decidir. Menos épica, más método. Y una vez ordenado el umbral, lo externo pierde licencia para ocupar tu interior. Este es el pacto final: vivir como si tu atención fuera sagrada. Custodiarás el instante previo al asentimiento. Elegirás un solo fin y pagarás su precio con calma. Aceptarás lo real como materia suficiente. No pedirás permiso al ruido para avanzar. Cuando tropieces, no dramatizarás, corregirás y seguirás. La duplicidad no tendrá oxígeno, la comparación no tendrá escenario, el resentimiento no tendrá guión. Quedará una lucidez que no desperdicia vida. Caminarás con la cabeza alta y un paso nítido, no porque el mundo se haya callado, sino porque tu juicio ha crecido. La claridad no se improvisa, se construye en el umbral donde antes te rendías. Si custodias,
Ese instante, el día cambia de textura. Menos fricción, más tracción. Los viejos tirones siguen ahí, pero ya no tienen rango de ley. Ordenas sin ruido, observas, retrasas el sello, asignas su lugar, actúas. Lo que no depende de ti deja de ocupar espacio interior. Lo que depende recibe tu mejor pulso. Así, la voluntad no empuja, sostiene. La mente no se agita, orienta, y el cuerpo deja de vivir en alarma para convertirse en instrumento. Es simple, es severo, es eficaz. Para cerrar el círculo, devuelve la medida a cada cosa. Hechos sin pleito, juicios con rigor, actos con continuidad. La duplicidad pierde aire cuando eliges un solo fin y honras su precio sin quejarte. La serenidad entonces se vuelve fuerza ofensiva, sientes sin ceder, escuchas sin obedecer, decides sin teatralidad. Si dudas, pruébate a ti mismo en público y sin excusas. Escribe en comentarios, defiendo mi atención como sagrada, y si no te atreves, quizá aún prefieras que el ruido te gestione la vida. Cuando el juicio madura, el mundo deja de dictarte el paso. Caminas con una sola intención, cabeza alta, paso nítido, y la realidad, incluso áspera, se abre lo suficiente para dejarte pasar. El foco deja de temblar cuando asumes que tu atención no es un pasillo público, sino una puerta con criterios. Lo que entra, entra examinado. Lo que no, espera fuera. Esa sencilla severidad reduce el mundo a lo gobernable y te devuelve una fuerza tranquila que no necesita proclamas. La respiración baja al sitio, los hombros sueltan la guardia. La mente deja de improvisar incendios para poner manos a la obra. Cada impresión pasa por aduana. Hecho o historia, útil o ruido. Depende de mí o no. Con ese filtro, el día se compacta y gana densidad. No hay espectáculo, hay método vivo. Si te desvías, vuelves al umbral, ajustas y continúas. El foco es fidelidad al procedimiento, no un estado mágico. Y cuando el ruido suba de volumen, recuerda el orden aprendido, hechos constatados, juicios sobrios, acciones con continuidad. La duplicidad se asfixia donde reina una sola intención. La comparación se queda sin escenario cuando trabajas con la materia que hay. El resentimiento pierde guión cuando retiras de él tu atención. La serenidad, lejos de sedarte, te arma. Sientes sin ceder, escuchas sin obedecer, eliges sin teatro. Así es como la vida, incluso áspera, deja de arrastrarte y se abre un poco para dejarte pasar. Caminas con cabeza alta y paso nítido, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu juicio por fin gobierna. La atención madura no negocia con lo imposible. Reconoce límites como quien reconoce fronteras en un mapa, no para encogerse, sino para orientar recursos. Si algo no depende de ti, deja de ocupar tu sala interna. Si depende, recibe trabajo sobrio y continuo. Ese reparto justo cambia la textura del día. Menos fricción inútil, más tracción hacia lo valioso. Los viejos hábitos de absolutizar impresiones pierden fuelle cuando custodies el umbral del asentimiento. Observas, nombras, pesas, decides. Lo demás cae por su propio peso. No hay heroísmo, hay exactitud moral aplicada minuto a minuto. Y cuando el cansancio vuelva con máscaras nuevas, mantén el procedimiento sin dramatismos. Respira, revisa, recoloca, al hecho su sitio, al juicio su medida, a la acción su continuidad. La serenidad bien entendida no pide que el mundo baje el volumen, te enseña a no regalarle tu tablero. Con el tiempo, la mente deja de zigzaguear y el cuerpo deja de estar en guardia. Permanente, queda una paz operante, una sola intención que sostiene, una claridad que no presume, un paso que no se precipita y tampoco se detiene. Entonces, la vida no te arrastra, la atraviesas con cabeza alta y criterio despierto. Gracias por llegar hasta el final. No has venido a por trucos, has venido a por criterio y lo has demostrado hasta la última línea.
Quédate con lo esencial. Lo que no depende de ti no manda. Lo que depende se honra sin demora. Hoy no pidas un mundo dócil. Afina tu juicio. Si te sirvió, deja en comentarios: hoy protejo mi atención como sagrada. Y que se note que no buscas permiso del ruido para vivir con la cabeza alta. Si no lo escribes, quizá el ruido siga decidiendo por ti. Aquí no se promete comodidad, se promete integridad. Una sola intención, un paso nítido, una paz operante que no despilfarra vida. Y llévate esta frase para usarla cuando el día te pida rendición. Gobierno lo que depende de mí, acepto lo que no, y elijo responder con dignidad. No, hay épica vacía. Hay método, silencio que sostiene acero y una voluntad que vuelve al trono cada vez que el mundo grita: gracias por estar, por escuchar hasta el último segundo, por probarte con hechos. Que tu mente vuelva a ser templo y no pasillo de paso. Y cuando el ruido regrese, recuerda el procedimiento. Observa, retrasa el sello, clasifica, decide. El resto cae por su propio peso.